Ahora, en un artículo que usted escribió, que fue parte de una conferencia, decía que a los políticos, estoy hablando de hace 20 años, un artículo, hay que estudiar el prontuariado que tienen. Pero en el libro Cambio de Palabras, la segunda edición, usted dice que ya no sería posible hacer un libro de eso, de, con esa calidad de políticos, porque es parte del pasado. ¿Es que antes los políticos eran mejores en verdad? ¿Hoy no hay ningún político rescatable? No, seríamos muy drásticos si dijéramos eso. Pero el grueso, demográficamente hablando, de la población política significativa ha muerto, no tiene relevo, no ha sido sustituida. Es decir, miremos al APRA. En el APRA está Alan García, pero no está Sánchez. Está Alan García, pero no está Townsend. Está Alan García, pero no está Seoane. Está Alan García, pero no está Heisen. Y así podría seguir enumerando. En realidad está en el APRA Alan García. Y después de Alan García está Don Nadie y luego Don Ninguno. Porque él no tiene relevo, porque él no tiene sustituto. Lo mismo pasa en los demás partidos. Muerto Belaúnde, ¿qué cosa es Acción Popular? Al final de cuentas es la voluntad heroica y probablemente inútil de muchísimos de sus seguidores, pero punto. Muerto Paniagua, Acción Popular es simplemente un testamento. ¿Y Bedoya Reyes? Bueno, Bedoya Reyes tiene 90 años y usted me hace esa pregunta que considero un poco de mal gusto, porque tiene... No, porque sigue participando en actividades públicas. Sí, pero el intento suyo ha sido funerario, no me venga con que no. Y es un hombre de 90 años que efectivamente pues tiene su plazo vital cumplido. El PPC, además, sufre de un gran problema, ¿no? Que es el que sufren los partidos de la democracia cristiana, y es que la democracia cristiana, cuya matriz latinoamericana estuvo en Chile, dejó de existir cuando Patricio Aylwin apostó por el golpe de Pinochet y cuando la democracia cristiana en su conjunto apoyó el golpe de Pinochet, declarando ilegal desde el Parlamento al gobierno de Allende. Por lo tanto, la democracia cristiana en Latinoamérica, y la versión de la democracia cristiana en el Perú se llama PPC, tiene pues este asunto de identidad no enfrentado, un asunto no enfrentado de identidad. ¿Cuál es la nueva identidad de la democracia cristiana? Digamos que si consideramos que la casa matriz estuvo en Alemania con Adenauer, ¿qué queda de esa democracia cristiana del estado del bienestar en Alemania? No queda nada, nada, ¿eh? Y en América Latina, ¿qué queda de la democracia cristiana chilena? No queda nada, absolutamente nada. Entonces, estamos hablando de un partido de sobrevivientes que tiene un serísimo problema de identidad. Y este es uno de los grandes problemas de Lourdes, ¿no? ¿Cómo afiliarse y a qué ideas? ¿Es de centro? ¿Es de centro izquierda? ¿Es de centro derecha? En realidad hay una deriva ahí, hay una carencia de brújula y de bitácora en el PPC. Ahora, ha omitido usted la parte de los políticos de izquierda, porque será porque usted también se autodefine como un hombre de izquierda, básicamente. Bueno, pero en la hipótesis de que yo fuera un hombre de izquierda, porque aquí no interesa cómo se autodefina uno, sino qué cosa es, no estoy metido en política, ¿no? Así que tampoco me incluiría en el elenco este... ¿La izquierda se terminó con Barrantes, por ejemplo? No, la izquierda se terminó con el muro. El muro fue antes que Barrantes. Y el mismo Barrantes dio muestras de un gran desasosiego al no poder interpretar exactamente el asunto del muro, ¿no? Yo he entrevistado a Barrantes después de la caída del muro y me di cuenta perfectamente de que Alfonso tenía este grave problema de cómo ser postmarxista luego de 1989.
O sea, el postmarxismo no se ha creado en el Perú, no se ha producido en el Perú. La reflexión de la izquierda no se ha dado sobre la gran tragedia del comunismo, que fue la tradición autoritaria impuesta por Lenin, pero que viene de Marx. O sea, la gente cree que Stalin produjo el autoritarismo. Eso no es cierto. El autoritarismo lo creó Lenin, pero Lenin lo creó a partir de textos extraordinariamente autoritarios de Marx. Carlos Marx propuso la dictadura del proletariado. Así que a mí no me vengan con el cuento de que el estalinismo fue una perversión local, soviética. No, no, fue simplemente una interpretación correcta del marxismo de Marx. Y entonces, el problema del socialismo y la libertad es un problema que no se ha discutido en el Perú. Para ir a su pregunta concretamente, la izquierda en este momento en el Perú no existe. Es una Atlántida sumergida en un mar de confusión. Para terminar esta parte y dar paso a mis colegas sobre periodismo y políticos, en dictadura y en democracia como la que vivimos, ¿cuáles son los matices del periodismo que siente usted? En dictadura, ¿cómo se portaron? Y en democracia, ¿cómo nos portamos? En dictadura el periodismo peruano no hizo honor a la tradición que impusieron González Prada, en algún sentido Paco Igartua, en muchos sentidos el murciélago, y en algún sentido también la propia prensa, ¿no?, de Beltrán y antes de Ulloa, de Alberto Ulloa. El periodismo peruano no estuvo a la altura de su historia en el caso de la dictadura de Fujimori, pero tampoco lo estuvo a la altura en el caso de la dictadura de Odría, y tampoco lo estuvo en el caso de la dictadura de Benavides, y menos aún en la de Sánchez Cerro. En general el periodismo peruano siempre se ha asustado ante las dictaduras o las ha asumido como un deber, como una necesidad, como una especie de periodo imprescindible de la reconstrucción del país. ¿Y está a la altura el periodismo, a la altura en este gobierno de Alan García? No, no. El problema es que Alan García es muy alto. ¿Y los periodistas somos muy bajos? Bueno, si usted lo dice, me imagino que no será parte de su autobiografía. La última pregunta, señor Gilema, por mi parte le digo, entre lo público y lo privado, el señor Álvarez Rodríguez ha dicho que él tenía hace mucho tiempo, antes de que se difundiera a través de su columna, lo del hijo fuera el matrimonio del doctor Alan García, pero que a él no le parecía de interés público y que era la vida privada del presidente. Usted tiene una opinión contraria, evidentemente, pero ¿por qué se dan estos matices? ¿Por la cercanía al poder o porque en verdad no hay que ventilar esas cosas privadas, de la vida privada de los hombres públicos? Pero no era privado. Ahora el presidente sale con su hijo, lo exhibe, me agradece, entre comillas, implícitamente debe estar agradecidísimo. La señora Chisman, yo lo he contado, me llamó por teléfono a agradecerme. Roxanne Chisman, con quien yo he tomado café varias veces, me llamó por teléfono a agradecerme y a decirme que gracias a esta columna el niño ya no era clandestino. ¿Y el café que tomó no fue en Palacio? No, no, por supuesto que no. Y entonces lo que había pasado es que el niño una vez, estando en Wong, en la cola de Wong, y viendo la carátula de una revista donde salía su papá, empezó a decir, mi papá, mi papá. Y Roxanne Chisman estuvo muy incómoda porque, claro, todo el mundo dijo, ¿qué está pasando acá? Ella, en fin, dijo, son bromas del niño, en fin. Pero ahí sintió lo que es vivir en la oscuridad. Así que cuando sale esta columna, ella lo primero que hace es agradecérmelo. Y el presidente hizo mal en negar la existencia de este niño y en fingir que era, en fin, un padre de familia, que lo es, digamos, impecable, ¿no? Este niño no es un pecado.